Buenos días, traders. Voy a iniciar esta grabación. Voy a colocar una orden aquí porque tengo mi zona planteada de los controles, ¿verdad? Aquí por el premercado y este planteé esta zona, ¿no? Como están estos controles aquí, ya les he comentado que me gusta cuando están alineados y este especialmente me gusta la proporción que tiene, 52-14, lo que quiere decir que en un momento pues hubo 14 atrapados compradores aquí y posteriormente pasó a 52, incluso estuvo en 173 negativo, ¿ok? Entonces me gusta esto porque tuvo reacción, esta intención que hay aquí. Fíjense que aquí en la apertura hay dos controles que están aquí y reaccionó el precio al llegar ahí a esa zona. Esto fue en la madrugada. Entonces ya testeó estos controles y aquí deberíamos tener una buena reacción en sentido bajista y esperar el precio a ver hasta dónde nos puede dar algo de profit en medio de la apertura. Colocarlo aquí en punto para ir mirando cómo se van dando las cosas. Bueno, vale la pena decir que es una operación LCP500. Es mi primera operación de la sesión de hoy. Y fíjense cómo es de sencillo el análisis que yo hago. Yo simplemente abro el chart, ubico este, los controles en este caso que pueden estar alineados o pueden estar, digamos, agrupados, ¿no? En una misma zona de precio y pues trato de analizar la intención de esos controles, hacia dónde dirigieron hacia dónde han estado dirigiendo el mercado, el precio, y pues tomo la decisión de entrar dentro de la zona en un sentido determinado según el análisis que voy realizando. Fíjense que aquí también tengo una zona que va a ser importante en la apertura, que es de estos controles que están aquí. Ya el precio reaccionó aquí en esta. Vamos a ver si lo rompe. Entonces tengo buena probabilidad de que el precio pueda continuar el camino en sentido bajista. Tengo la hora de Windows, no está sincronizada y no me quiere sincronizar desde hace rato. Estoy intentando, por eso tiene este supuesto retraso aquí, pero no, es un problema que tengo con la sincronización de la hora de Windows que no quiere sincronizarse, ¿no? A ver, aquí estoy intentando desde hace rato sincronizar la hora y que va, no termina de sincronizar. Imbalance de ventas. Bueno, vamos a ver si llega en la apertura al target. Ya yo voy a ir protegiendo la operación porque no vale la pena si se regresa en la apertura que me saque de manera Stops ask. desafortunada.
protegerme aquí detrás de esta zona que Control de podría ventas. aguantar el precio allí. Vemos como los compradores intentaron defender ahí la zona. Bueno, ya está empezando la sesión americana y vamos a ver si me da el target ahí con ese impulso rápido. Tenemos unos 8 puntos ahí en la apertura. Vamos a ver si nos da, termina de dar esos 10 puntos aproximados que están ahí. Va a tratar excelente. Tremenda operación. Mira, qué fácil analizamos con los datos que nos da el premercado. Fíjense, yo no estoy buscando aquí datos de la sesión de ayer, ni alto, ni prior low, prior high, etcétera, ¿no? Ni el close, nada. Yo estoy utilizando los datos de los inversores de hoy, de la sesión asiática, Control de donde compras. invirtieron los los participantes en la sesión asiática, donde fue importante Imbalance de tratar de compra. salir antes del bajo de la sesión, ¿verdad? Porque pudiera ser también una sesión en rango. Ok, entonces, bueno, tengo esta zona aquí, importante, donde el precio quizá pudiera venir a testearla y Control de compras. continuar el sentido bajista, o la ruptura de todas estas zonas puede también darme, pues, una claridad de lo que puede estar pasando, ya que estas zonas fueron de bastante inversión de dinero. Fíjense que ahí como se pone el comprador, me gusta esta señal para largo. Aquí vamos a ver cómo se desarrolla el precio, ya que pues ya pudo tener el target temprano en la mañana del día de hoy. Vamos a ver un ratico más cómo, qué cosas nos muestra la herramienta, ¿ok? Imbalance de ventas. Delta divergente. Puede que estén oyendo algunas alertas, pero es de otros charts que tengo activos. Incluso tengo el chart completo con con el Power Flow y el Power Flow AP By en Delta Block. activo. Fíjense, ahí se activó el comprador, pero está llegando a la zona. O sea, puede ser que estén atrapando compras aquí y vaya a reaccionar. Hay que esperar a ver Imbalance de que compra. pueda el precio superar esta zona y superar esta otra zona que está aquí, para saber si es que fueron abajo a tomar liquidez y luego suben a dejar el precio por encima del máximo de la sesión. Así ahí como se activan las ventas después de bastantes compras que hubo aquí en estas tres barras consecutivas. Ok, fíjense, me gusta esta proporción de aquí de delta porque en un momento hubo 62 de delta y bajó incluso a 300, a menos 380. O sea, se activaron las ventas ahí fuerte, muy fuerte. Vamos a ver si tiene reacción y en el NQ está reaccionando en una auction absorption del close de antes del viernes, de un close del viernes. O sea, puede haber buena reacción bajista aquí. Vamos a ver qué sucede.
sí, se va a respetar esa option. Aquí está la herramienta cargada completa, no me había cargado sino el último día, una parte del último día solamente, pero ya aquí recargué y ya tenemos todo. Hay mucha compra ahí en el NQ, comprando con mucha fuerza, justo ahí en la autoabsorción. Que esperar un poco y tener un poco de paciencia a ver si reacciona en contra, pero que vaya el NQ se fue. Y esto es una buena zona de venta para el SP500. Esta zona sigue siendo una buena zona de venta. Miren cómo aquí, en justo donde yo tomé la entrada, la barra anterior, había existido una gran participación. Aquí, muchos tape, un B1 en la sesión de la sesión Imbalance de anterior, el ventas. último B1, o sea, muchísimo volumen, 6.653 contratos aquí y esta zona va a ser difícil que el precio la rompa, ¿no? Y además en la zona del BIWA, entonces aquí es posible que el precio se quede un rato y que continúe en sentido bajista. Existe esa probabilidad, esa posibilidad. ¿Ok? Existe esa posibilidad. Vamos a ver qué sigue pasando. Pero ya de por sí, estos eventos que están aquí nos dicen que aquí va a haber una gran resistencia a que el precio pueda pasar por aquí con tranquilidad. Al menos debería ser un retroceso y volver a intentar pasar por ahí. ¿Ok? Una gran inversión de dinero ahí justo antes de la apertura. Justo antes de la apertura. Esto fue 9:07 aproximadamente. A las 9:20 ingresé yo mi orden de venta y la esperé aquí justo antes de el mínimo. En el NQ están activados los compradores con mucha fuerza y acaba de salir un tape de venta en NQ y el precio está reingresando a la parte baja de la opción. Reaccionó en sentido alcista ahí el NQ. Reaccionó muy, muy bien en sentido alcista. Vamos a ver qué pasa con el SP500. Bueno, ahí está, como les comentaba, el precio le iba a costar mucho pasar por aquí. Habíamos visto el evento, vamos a ponerlo de nuevo. El evento
o los eventos que hubo antes de la apertura, todo esto iba a impedir que el precio pasara, eh, digamos, tan fácil por esta zona, imbalance ¿no? de compra, Entonces, podría existir un retroceso y luego el precio continuar, intentarlo nuevamente. Así que aquí se forma un B1, o sea, hay un gran ingreso de dinero aquí y que el precio pueda nuevamente intentar, digamos, pasar esta zona, ¿no? En sentido alcista. Eso está por el momento, digamos, por verse, ¿no? Bueno, yo ingresé una operación en el NQ, primera operación de la mañana de hoy en el NQ y fue en sentido alcista porque pues veo que el precio rompió la, la, la Stops ask. zona AA, la A zone, ¿verdad? Una zona de option absorption y se está apoyando en ella, se está apoyando en ella constantemente. Incluso aquí hubo un tape que les hablaba hace un rato en medio de la Stops transmisión, hubo un ask. tape ahí de venta y sigue el precio reaccionando ahí en la zona de auto absorption, ¿no? Entonces, bueno, tomo la decisión de entrar aquí después que me pintan las IC Zone, ¿verdad? Que son las Imbalance Concentration Zone, además de esta divergencia de delta que hubo aquí, 198 diferencias. El precio, lo que quiere decir que el precio estaba bajando y eh, estaban comprando, imbalance de mientras el ventas, precio estaba bajando, el delta estaba positivo. Entonces mi objetivo de salida es en la IC Zone de venta que está aquí, que está de hace varios días, ya hace un par de días está. Entonces, mire, fíjense cómo la salida es muy, pero muy precisa. Tengo la zona de ingreso y la zona de salida aquí en mi chart de rango 30. Tengo también señal en este momento de stop volume más stop detector y tengo una gran cantidad de agresividad compradora justo allí. Entonces, si yo apago los indicadores, puedo ver que mi entrada fue aquí al aparecer las dos IC son, ¿verdad? Y pues coloco mi salida al borde de la IC zone de venta que tengo por allá arriba. Entonces, una entrada lógica y una salida Sell lógica. Delta block. No tengo por qué estar más tiempo dentro del mercado. Toda esa información me la da la herramienta de manera automática. Yo aquí lo único que grafico son las zonas de auto outsourcing, Sell esta Delta block. azul, esta blanca, y las estoy graficando en mi chart de T-Reversal y en mi chart de rango 200, que también son bastante buenas y muy importantes. Entonces, bueno, ahí tenemos al, al IS haciendo lo que tiene que hacer y tenemos también al NQ haciendo lo que tiene que hacer. Ok, una entrada en corto la mañana de hoy en el SP 500 antes de la apertura americana porque la zona era muy buena, detectada o mejor dicho, detectada en la sesión asiática y también tengo una entrada en largo en zona de auto absorption del NQ con todas las señales que me dio la herramienta de que el precio estaba reaccionando a ella, pero en sentido alcista. ¿Ok? Fue rota, reaccionó primero en sentido bajista, la rompió con fuerza, luego se apoya, se apoya, se apoya, y cuando aparece el comprador, aquí en las IC Zone, entonces yo decido colocar mi entradas lógicas con información que solamente me proporciona la herramienta de Power Flow Suite.
Bueno, muchas gracias a todos. Espero que tengan un excelente día y espero que hayan tenido una muy buena operativa también.